Repremarcas TV presenta su podcast Diálogos de País con Marvin Ponce, una nueva forma de comunicación para mantener al pueblo bien informado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde lo vean a través de las nuevas plataformas tecnológicas que hay en el mundo ahora con estos nuevos momentos que estamos viviendo en esta modernidad. Sean bienvenidos a este podcast Diálogos de País con Marvin Ponce, con nuestros invitados. Este podcast que es una palabra nueva, como les decía yo, que no es más que una entrevista dialogada con amigos o con personalidades para donde uno puede hablar con relajamiento y poder ser visto en distintas plataformas tecnológicas, inclusive en la televisión o televisiones novedosas. Este podcast se ha hecho realmente para compartir y para orientar al país con los temas y con los pensamientos de los distintos líderes políticos de opinión del país. Hoy en día tenemos en el podcast de Marvin Ponce y Repremarcas TV a un hombre valioso de Honduras, un hombre querido, muy querido en Honduras, sobre todo por los que lo conocemos y los que lo van a conocer. Un hombre amable, con un recorrido impresionante en su vida, un talento, casi un científico, diría yo, de la economía, de las empresas, de las finanzas, un hombre agradable, pues. Y hoy, anteriormente fue presidente, inclusive del Partido Nacional de Honduras, hace unos 20 años, creo yo, 25 años, en un periodo importante que el partido tenía dificultades, vino a tomar esas riendas. Me refiero a mi amigo, el licenciado Carlos Urbizo Solís, líder de la Costa Norte y ahora convertido en un flamante candidato a la presidencia de la República por el que él llama glorioso Partido Nacional de Honduras. Esperamos realmente que tengamos una buena plática con don Carlos Urbizo Solís. Mi amigo, me alegra verle. Aquí solo nos tocamos la manito, nada más, el puñito. Sí. Así es. Don Marvin, muchas gracias por invitarme, me alegro mucho porque pues usted es una persona combativa, una persona inclusive controvertida, ¿verdad? Sí. Y eso es bueno porque a través de la disensión nos podemos acercar a alguna verdad, a saber cuál será, pero no podemos estar todos sumisos o tan modestos que no entramos en un debate bien animado, claro, con respeto, con cortesía que pueda requerirse en el momento. Así que yo me alegro aquí mucho para estar conversando con usted. Espero que en el recorrido de esta entrevista podamos, don Carlos, y el pueblo hondureño y el pueblo internacional, porque creo que hasta en Estados Unidos lo van a ver, en Europa, donde hay hondureños pueden vernos por esta nueva tecnología. Quiero decirle que esperamos que al final de esta entrevista conozcan a don Carlos Urbizo, más allá de lo que lo conocemos como político, como empresario, como asesor financiero, como conferencista internacional, una personalidad, pues. Pero queremos saber, don Carlos, antes de entrar a los detalles principales, ¿dónde nace Carlos Solís y quiénes son sus padres y de dónde viene esa familia Urbizo Solís? Cómo no. Nací en La Ceiba. Mi papá era guatemalteco y mi mamá era hondureña, de Amapala, y siempre hablaba del sur como que era otro país. El sur también existe. El sur, sí, así es correcto, porque ahí estábamos en la costa norte, ¿verdad? Una región bananera que usted conoce bastante bien. Mi papá era talabartero y tapicero. Él era jefe del departamento que tenía la Standard Fruit Company. Como usted sabe, tanto la tela como la Standard Fruit Company fueron, digo yo, las primeras escuelas vocacionales técnicas de Honduras. Ahí tenían talleres de todos los tipos, eran autosuficientes, traían capataces de los Estados Unidos. Hasta 1965, me recuerdo yo, había capataces que vinieron de los Estados Unidos y le enseñaron a mucha gente los oficios que tuvieron, que después pasaron a otros lugares o a poner su taller dentro de la misma Ceiba. Y era una ciudad que parecía autosuficiente y lo que no teníamos, pues se importaba. Vengo de una familia de 11 hermanos. 11 hermanos, correcto. Y pues tuvimos una vida, como era de aquel tiempo, bastante sencilla, austera. Afortunadamente no había muchas exigencias para la vida. Eran los tiempos donde las camisas me las hacía una costurera, los pantalones un sastre,
los zapatos, un zapatero, y llegaba uno del zapatero, ponía el pie y le trazaba el pie y después, ahora vamos a medir el recio, que era qué tan gordo era el pie, y ya comenzaba a hacer los zapatos y comenzaba uno, o yo pues, todos los días a preguntar, ¿y mis zapatos? Ya van, Carlitos, es que habían otros antes. Y finalmente aparecían los zapatos y era una fiesta. Sí, ya. Los artesanos tienen la cultura de decirle, el sábado le entrego los zapatos y llega el sábado y no. El sastre dice lo mismo también. Y me recuerdo, al principio los zapatos eran con clavos. Ajá. Después ya entró la costura, Sí. Y esos clavos, ya a medida que se iba gastando el zapato, Ya los clavos saliendo. ¿Usted tuvo zapatos? Sí, con clavos, claro. Y comenzaban a estorbarle a uno y entonces uno venía alguna planchita de hierro y una piedra, y doblaba el clavo. Ajá, y en La Ceiba, ¿de qué zona, de qué barrio es de allá de La Ceiba? ¿O cómo estaba estructurada La Ceiba en ese tiempo? Soy del barrio Solares Nuevos, muy céntrico, que queda en el Boulevard 15 de septiembre, que fue de las primeras calles que se pavimentaron allá por los 50 y que fue una gran novedad en La Ceiba, que se habían pavimentado esas calles, y entonces dejamos de saltar charcos, por lo menos enfrente de la casa, porque cuando uno salía y miraba aquellos charcos y tenía que pegar el brinco, ¿verdad? O coger piedras y tirarlas al agua para caminar sobre las piedras y no mojarse. Pero ese era, todas las calles eran iguales. Es de barrio Solares Nuevos, muy famoso en La Ceiba, pero ¿por qué le pondrían Solares Nuevos? Bueno, tal vez porque fueron nuevos solares que como en aquel momento como una nueva frontera que había, porque los barrios otros eran céntricos y estos estaban quedando al margen. Era como el crecimiento vegetativo. Entonces, de la Ceiba. como se comenzó a desarrollar en un momento, y todos van a ser nuevos cuando se desarrollan. Sí. Entonces, Solares Nuevos estaba enfrente de todo el campamento que tenía la Standard Fruit Company ahí. Ellos eran nuestros vecinos enfrente. Enfrente estaba la zona de la compañía, como decían. Correcto. Y al frente los Solares Nuevos. La casa que nosotros teníamos, mi papá se la había comprado a la Standard Fruit Company porque en un tiempo estaban ahí. Después tal vez decidieron hacer casas adentro de Mazapán, como se llamaba esa área restringida para ellos. Y entonces mi papá tuvo oportunidad de comprar esa casa, y era una casa bastante grande, y la compró la mitad de él y la mitad de su hermano. Pero como su hermano era político, no le daban préstamo en el banco, así no que se lo dieron a mi papá. Ya existía la restricción a los políticos. Así es. Aplicamos restricciones a los políticos. Bueno, acuérdense que ese tiempo era el tiempo de las montoneras también, y que podía desaparecer. Ahora nos dicen, a mí nos dicen, no, usted no puede dar un préstamo porque usted es PEP, le dicen a uno. Exactamente. Persona políticamente expuesta, porque así somos los políticos. Así es, correcto. Y eso es así por la inestabilidad de nuestros países, porque en el primer mundo ser político pues es una profesión más, es un oficio, que lo va a desempeñar usted con ética y con capacidad. ¿En qué escuela y colegio estudió usted? La primaria la hice en la escuela parroquial San Isidro. San Isidro. Así que tenía una relación muy estrecha con los curas. Ajá. Y había que ir a la claretianos. Creo que era de Claret, creo que le decían, ¿verdad? Sí, los claretianos. Sí. Y fue una buena experiencia porque la formación era cristiana al mismo tiempo, no solo era académica, aunque bastante superficial. Es decir, si cuando yo terminé la primaria y que estábamos en una escuela pequeña, privada, y llegué al colegio, oígame, yo estaba en las nubes cuando aquellos muchachos estaban hablando de cosas que yo no había aprendido. Sí, no había aprendido. Sí, estaba preocupado yo de qué... Tuvo que desaprender unas cosas para ir a aprender otras. Bueno, sí, hasta cierto punto, pero la gran ocasión de ir al colegio era que durante la primaria andábamos con pantalones chingos, cortos. Chingos, sí. Y la gran aspiración era llegar al colegio de secundaria para andar pantalones largos, caqui, camisa blanca y corbata negra. Óigame, eso era... ¿Qué colegio era? El colegio Manuel Bonilla. El Manuel Bonilla, así es, emblemático. Sí. Así es, correcto. El emblemático Manuel Bonilla. ¿Y todos sus hermanos tuvieron acceso a la educación? Sí, todos estudiaron y todos tienen profesiones universitarias, y el que no tiene alguna carrera técnica y muy exitoso en su carrera técnica. ¿Su papá y su mamá entonces fue un hogar estable? Totalmente estable, con mucha disciplina. Sí. Mi papá era un hombre tranquilo. Él llegaba del trabajo a las 4:14 de la tarde, tocaba un pito a las 4 de la tarde, salían todos los empleados, y mi papá, como estaba enfrente del campamento de la Standard Fruit, pues llegaba rápidamente
y se ponía a leer todos los días, leía. Todos Era los lector. días, todas las noches. De ahí, Y viene, que- de ahí viene esa cultura lectora de los Urbizos. En parte sí. Bueno, le voy a contar que mi abuelo era director de una escuela en Esquipula y fue profesor nada menos que Pedro Onufio y don Inocente Orellano. Sí. Mire qué interesante. Entonces, y mi mamá era la disciplinaria, al grado que nosotros le pusimos Hitler Hitler. y la mujer de hierro, porque A tu abuelo. no, a mi mamá. A tu mamá. A mi mamá era porque Hitler. era Hitler. Sí, con ella Era la mano dura de la casa. absolutamente. Ahí nadie le levantaba la voz, nunca. Ajá. Nunca, pero cuando le digo nunca es que aún grandes, cuando mi mamá decía algo, eso era, no nos poníamos a discutir con ella, no había diálogo. Hoy todo es diálogo. Todos los niños quieren dialogar con los padres. Sí. El inicio de la profesión, ¿inició trabajando en la Ceiba o qué? ¿Cómo hizo la cosa? Bueno, Después que tuve la fortuna, no suerte, porque la suerte es para la lotería, le digo a Sí. la gente, tuve la gran fortuna de que en ese tiempo los anteriores dueños de Standard Fruit Company, que eran los Vaccaro Brothers, Sí. habían creado una fundación en Nueva Orleans y decidieron otorgar unas becas para estudiar en Belice. En Belice. Así es, para hijos de empleados. Entonces yo fui a tomar el examen como con, no sé, 40, 50 muchachos más y fui uno de los afortunados que me gané esa beca para estudiar en Belice en un internado de los jesuitas. Y ya. por eso es que yo pude aprender inglés y todos los demás se quedaron unilingües. Unilingüe. Como era, es que la escuela de inglés solo existía para la... Esto fue a sus 18, 19 años por ahí. Sí, no, tenía 13 años. 13 años. Sí, fue una experiencia muy dura. Pues sí. Llegar a un internado, a un país distinto, y está usted ahí con 60, 70 muchachos como están aquí en el ejército, y no hay papá, no hay Pero mamá. la formación está muy rigurosa y muy profunda, ¿va? Desde las 6 de la mañana con una campana hasta las 9:30 de la noche. Y terminábamos con una oración y con un examen de conciencia. Sí. Cómo nos habíamos comportado el día, cuántas veces habíamos maldicho al cura o al prefecto o al maestro, todo un rito ahí como de 8 minutos. Sí. Y luego habían 22 minutos para a la cama. ¿Y ahí terminó a dónde? Ahí terminé la secundaria. Y volvió a Ceiba. Entonces regresé a la Ceiba a trabajar para el Standard Fruit Company, que era... Oye, ya. mira cómo era... Ya bilingüe venía. Sí, ya bilingüe. Ya podía hablar con los gringos. Mire, de en todo esos eso. tiempos, yo no sé si ustedes recuerdan, las compañías eran bien paternalistas en el sentido que le daban trabajo a todo el mundo. Sí, a sí. los hijos de empleados, aunque no lo necesitaran, ahí se inventaban un puesto Sí. y pensaba trabajar, porque imagínense, a los 18 años que yo regreso, no me está esperando la Standard Fruit Company para trabajar. Y están diciendo, esperemos a Carlos Urbizo, que ya va a venir. Del montón. Y entonces, pero al siguiente día de haber llegado yo, ya estaba trabajando en una oficina ahí que me pudieron, yo era el encargado de recibir todos los reportes de accidentes de las de los accidentes de trabajo. de todas las bananeras, todos los campos bananeros que había y que se había herido, que lo había picado una culebra, que esto, que lo habían macheteado, todo eso yo tenía que hacer el informe y después la indemnización, calcularle cuánto le correspondía por el tiempo que había estado incapacitado. Qué bien. Entonces pasé ahí 8 meses, qué aburrido. Óigame, por más que yo le buscaba hacerle el trabajo por aquí o por allá, era aburrido. Hoy no hay heridos, dijo usted. No, siempre había heridos. Y el lunes era el más fuerte. Pero el asunto es que el trabajo ese de 8 horas yo creo que lo podía hacer en 5. Sí. Y entonces tenía que buscar qué hacer. ¿Y es hiperactivo usted? Yo creo que sí. Ahora dicen el hiperactivo. En aquel tiempo, no sé, le decían unos saltarín. Saltarín acelerado. Acelerado o alguna cosa de esa. Es como el estrés, no existía, era tensión nerviosa. Y cuando uno así cae mal con los compañeros de trabajo porque hace más rápido que los otros. Pero como el trabajo solo era suyo, solo era mío, no estaba compitiendo con otros, que le dicen, no, detenete, que después nos van a poner las cuotas a todos igual, ¿verdad? O no hagas tanto, hombre, si ni te lo van a agradecer. ¿Hasta cuándo estuvo entonces con los heridos? ¿De ahí qué pasó? Bueno, de ahí que pasó que todo el mundo hablaba en la Ceiba de San Pedro Sula. Era la gran frontera, como el oeste de los Estados Unidos. Sí. Y que en San Pedro Sula estaban llegando empresas como la Shell, como MC Drake y esto y el otro, y que había buses grandes, porque en la Ceiba los buses que circulaban eran los microbuses, por 10 centavos por aquí y por allá, pero buses más grandes solo llegaban para la feria. Y era, le voy a decir, un alboroto. Quería ir aquel montón de cipotes, querían ir en el bus, para dar una vuelta por la ciudad. Sí. Entonces había todo este ánimo, entusiasmo por San Pedro Sula. Entonces
decidí migrar, pero no en caravana, yo migré yo solo en tren. Pero no se hablaba de Tegucigalpa mucho en ese tiempo, solo más desde San Pedro era para los ceibeños. San Pedro Sula. Era el destino. Ese era el destino, no era Estados Unidos, era San Pedro Sula. San Pedro Sula. Entonces, un buen fin de semana yo decidí que me iba para San Pedro Sula, a los 19 años. Y, como diría un amigo suyo, me monté en el tren. En los años 60. Me monté en el tren. Años 60 era, ¿no? Era el 63. Ajá. Me monté en el tren. Se montó en el tren. Para apiarme después de San Pedro Sula. ¿Desde Ceiba había tren hasta San Pedro? Sí, 12 horas, porque había que hacer escala en Tela. En Tela. Porque en la escuela, creo que le dicen, la distancia de los rieles sí. es más angosto el del estándar que el de la Tela. Ajá. Y para llegar a San Pedro Sula tiene que ir en el tren de la Tela. Así cambiaba de tren entonces. Ahí cambiaba uno de tren, se quedaba ahí esperando a ver qué iba a suceder. Y ahí venía por varios lugares parando. Sí, y le voy a decir que cuando yo estaba ahí en la estación de Tela, esperando el tren, y yo mirando el tren que iba de regreso para Ceiba, decía yo, puchica, todavía tengo chance de regresar a Ceiba, porque estaba nervioso. Estaba en el... Sí, yo no conocía a nadie en San Pedro Sula. Estaba en Termini. Sí, y entonces, bueno, finalmente se fue el tren y entonces ya no había más que seguir el camino, porque le voy a decir, dentro de esto, cuando yo estaba en el tren a las 7 de la mañana y salió a las 7:07 porque miraba el reloj de la estación, yo dije, si Dios creyera que esto no me conviene, me pondría un obstáculo. Yo no he visto, porque no puedo ver los mensajes de Dios de que yo tengo que hacer algo, pero sí he visto que puede haber un obstáculo para que no lo haga. Es la única forma que yo lo entiendo. ¿Y en San Pedro con quién trabajó? En San Pedro Sula conseguí trabajo con la Texaco, que era la distribuidora del petróleo, y llegué ahí como entrenamiento de ventas. Y pues me dieron eventualmente un territorio desde Ocotepeque hasta Trujillo, era mi territorio, para ir a visitar las estaciones de gasolina, ver que estaban sirviendo, que atendían bien a los clientes, que tenían suficiente producto, tomar pedidos de lo que necesitaban y recibir dinero también en pago. ¿Y a la universidad cómo hizo? Bueno, la universidad, otra fortuna. Yo trabajaba en el Pasaje Valle de San Pedro. Muy afortunado. Sí, sí. ¿Será que ahí ha sido ser afortunado en política? Sí, lo vamos a ver pronto. Hasta ahorita no ha sido así. ¿De fortuna en fortuna? Sí, de fortuna en fortuna, porque estoy yo ahí trabajando en Texaco, en el Pasaje Valle, y enfrente está el Centro Cultural. Pamperano, sí. Entonces, sí, correcto. Entonces yo iba ahí a leer las revistas y periódicos que no podía comprar, de los Estados Unidos principalmente. Sí. Entonces, un buen día yo le pregunté al director, que era un gringo, que si era cierto que a través de ellos se podía conseguir una beca. Y me dice, claro que sí. Me dice, ¿tú te quieres ir a los Estados Unidos? Claro que sí. Pues ven conmigo. Me llevó unos papeles y por un año tomé muchos exámenes. Y después de un año, finalmente, ya cuando estábamos en la final, como la de la Copa de Oro, me llegó una carta un día que yo había ganado una beca. Y de los 6 o 7 que ganamos beca, el único que consiguió la beca, que incluía pasaje, cumplía colegiatura, que incluía una asignación de dinero, un estipendio para dormitorio, para comida, fui yo. ¿Verdad? Fortuna. ¿A qué ciudad viajó? Viajé, primero me mandaron a Kansas, a la Universidad de Kansas, a un centro de orientación para introducirme a la vida americana. Yo no había estado en los Estados Unidos, llego ahí de 21 años. Entonces tienen que enseñarle a uno cómo son las clases, cómo son los profesores, cómo se toma nota, cómo se mejora el idioma a través de una serie de ejercicios, actividades y una serie de actividades que lo introducen a uno de manera que cuando llegue a la universidad no llegue tan verde. ¿Qué estudió Urbizo entonces ahí en qué carrera estudió? Pero le voy a contar algo antes de eso, que éramos como 60 alumnos de unos 40 países aproximadamente. Y a los 2 días había que elegir un presidente y me eligieron presidente a mí del grupo. Otra fortuna. Entonces, el presidente ya Díaz viene caminando. Entonces ya como presidente, bueno, tengo una presidencia vitalicia de mi propia compañía. De ahí no me va a sacar. Nadie. Las acciones están bajo llave, ya endosadas, pero no entregadas. Entonces, una de las funciones que tenía como presidente era los lugares que visitábamos, dar un corto discurso. Resulta que a 2 horas de ahí tenía su librería, como le dicen, biblioteca, oficina
Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos. Y él era que había autorizado, aprobado como presidente el programa Fulbright, bajo el cual estaba yo y 90% de los que estaban allí. ¿Fulbright qué quería decir en español? Fulbright es el nombre del senador que introdujo la ley. Ya. Entonces había que hacer un viaje donde Truman a saludarlo porque estaba corto. Tal vez si hubiéramos estado en San Francisco no se hace. Sí. Entonces, como yo era presidente del grupo, a mí me tocó estar a la par de Truman y dar un discurso ahí de 2 minutos Truman. que pareció que era 2 horas. Harry Truman. Harry Truman. Y tengo la fotografía con su autógrafo de él. Y la tengo en blanco y negro por un lado y en color en otra, porque yo se la envié a él. Claro, sí. Cuando me mandaron a mí la foto, una vez que llegué a la universidad, ese mismo día la cogí y se la mandé a él y le pedí que la firmara. Y a la semana estaba de regreso ya firmada. El correo, muy eficiente el correo. Pero la otra cosa es que la primera vez que yo me recuerdo haber cogido un periódico, que era el Diario Comercial, para ver algo que no fueran los pichingos que llegaban todos los sábados, era una fotografía de Harry Truman y Eisenhower. Y decía ahí, hoy, 20 de enero de 1953, Harry Truman está entregando la presidencia a Eisenhower. Y se me quedó en la cabeza. Imagínense usted. ¿Y qué? 12, 13 años después estoy enfrente de Harry Truman. Sí. Un presidente muy, muy famoso. Porque Truman volvió después de ser presidente otra vez, ¿va? No, ya él terminó en el 52. Ganó Eisenhower. Precisamente. Antes, cuando le firmó la fotografía, fue después ya no era presidente, ya era expresidente. sino que él llegaba a su oficina, como tienen todos los expresidentes, una oficina donde tienen todos los documentos, toda la memorabilia de su presidencia, un edificio muy grande, muy interesante. Entonces, eso fue una ocasión, pues para mí, singular, conocer al presidente de los Estados Unidos y teniendo esa memoria del 53, ¿verdad? Así interesante. De ahí, pues, me fui para Lancaster, Pennsylvania, a una universidad que no conocía, Franklin Marshall se llama. De negocios. Y su reclamo a la fama y la historia es que fue fundada por Benjamin Franklin. Sí. Por eso se llama Franklin and Marshall. Porque ahí fue la escena, la guerra del sur fue ahí, ¿va? No, ahí era parte del norte. Del norte, pero fue capital por un día, sí. Lancaster, ¿verdad? Y el edificio más antiguo que tenemos en la universidad fue hospital durante la Guerra Civil. Ajá, interesante. ¿Verdad? Entonces, ahí estudié finanzas y economía. Ajá. Ahí es donde... Y me alegro mucho de haber ido a esa universidad, muy pequeña, como 2,000 estudiantes. Los profesores lo conocían a uno. ¿Qué año regresa a Honduras? Ya regresé en 1973, porque me quedé trabajando. ¿Unos años allá? Sí, me quedé trabajando. Comencé a trabajar en Filadelfia, después en Los Ángeles, Guatemala, México, y finalmente pues regresé a San Pedro Sula, porque mi intención desde que yo me fui era regresar a Honduras. Oigan, Honduras era un paraíso, como yo lo veía. Sí. Y como me había ido bastante joven y pasaba el tiempo con los amigos y la Ceiba, usted sabe que es pura vida, pues. Pues sí, siempre fue alegre. Una fama que no creo que es del todo justa, de que somos parranderos nada más, bailarines y fiesteros. No, amistad. Antes llamaba por la amistad, siempre conocer la amistad, correcto. Entonces uno se veía con los amigos casi todos los días, caminando. Sí. Yo creo que 1 o 2 amigos míos tenían carro y de vez en cuando me iban a recoger a la casa en carro, pero no era lo común porque todo el mundo andaba a pie. Sí. Bueno, y la gente salía a pasear en bicicleta, como la gran cosa, como que andaba en un convertible. Sí. ¿Verdad? Entonces se viene a meter al mundo financiero, económico de San Pedro Sula. Así es. Entonces, sí. Regresé porque la Standard Fruit Company me hizo una oferta de ser contralor, que era la segunda posición del Standard en la Ceiba, del Standard en la Ceiba o contralor de la cervecería. Y la cervecería, pues un negocio completo que me llamó mucho la atención porque desde la materia prima hasta hacer el producto, venderlo, recuperar el dinero, todo completo. Donde se aprende toda la industria fabril. Totalmente, pero no solo, es que de principio a fin, hasta pagar los dividendos. Sí, claro. Y en las Standard Fruit Company, como la tela, ustedes saben muy bien, son centros de producción nada más. Sí. Produzca en el momento que sea, con la fruta adecuada, de alta calidad, y entréguela, eso es todo. Sí. No tiene que ver nada con ventas, eso sucede en los Estados Unidos. Aquí solo envíe y dedíquese estrictamente a ser eficiente y a producir la fruta en la calidad en el momento que se requiera. Qué bien. Entonces, por eso no me fui a la Standard Fruit Company, sino que me fui a la cervecería, porque era todo el ciclo del negocio. Sí.
En los tiempos que nosotros estudiamos, nos decían que Honduras le había entregado las mejores tierras a las transnacionales bananeras, la tela, el estándar. Nos crearon una cultura anti-transnacionales, ¿va? ¿De qué eran esos? Usted que estuvo cerca de toda esa dinámica de trabajo y todo eso, ¿cree usted que el desarrollo de la costa atlántica hondureña se debe a las bananeras y también aportaron a la cultura del hondureño? Sin lugar a dudas. Le dije, una de las contribuciones era precisamente que eran escuelas técnicas vocacionales. Sí. Ahí aprendía todo el mundo, llegaba a 16, 18 años. En aquel tiempo venía mucha gente al técnico vocacional de Tegucigalpa, donde Sí. está ahora el Ministerio de Educación, creo. Ahí tenían sus aulas los muchachos y arriba tenían dormitorios. Sí. Y todos los que salían de ahí, que era de Ceiba, torneros, carpinteros, ebanistas, inmediatamente eran contratados por la Standard Fruit Company. Sí. Inmediatamente. Al siguiente día de haber llegado, ya tenían trabajo, Sí. siempre. La Standard Fruit Company operó en un tiempo que no lo podemos juzgar con lo que hoy conocemos y lo que son prácticas de todo tipo, incluyendo el más famoso de los derechos humanos. Y lo que pasó... Salud, educación había ahí. ¿Perdón? Había salud, educación. Totalmente. El mejor hospital casi de Centroamérica era el Hospital de Antoni, de la Ceiba. Venían Y doctores... en la parte del norte aquí, con la tela. En la tela tenía su hospital. Lo mismo parecido. también, en Lima. Sí, ¿va? óigame, los doctores venían de los Estados Unidos 2, 3 años a ejercer y a enseñar a los doctores nacionales. Era una gran aportación que hacían en ese sentido. La Standard tenía una ganadería, producía leche, producía carne, y la leche para ciertos empleados, y como mi papá era jefe de un departamento, nos llevaban la leche en lo que llamaban yogos. ¿Se acuerdan de los yogos? Los yogos no. Sí, unos contenedores de metal, Sí, así, sí. con la leche, porque eran 11 cipotes que tenían Sí, que tomar que- leche todos los días. Y la entregaban la leche en una carreta guiada por un caballo. Sí. Y paraba a las 6 y pico de la mañana, ya estaba entregando el yogo de la leche. A veces la entregaban en litros, y lo que nos gustaba de litros es que la crema subía. Subía. Y se miraba, crema, ¿verdad? Y entonces le quitaba una tapita de cartón, nosotros sacábamos todos los picos de crema y con tortilla caliente la comíamos. Yo todavía quisiera, añoro yo, poder Sí. comer tortilla tostada Cuando con leche. cuando las bananeras instalaron, crearon puentes, crearon sistemas de riego. Todo Crearon lo que no había, si es sí. que no había nada. Sí, porque lo raro es que antes de que creara la comisión del Valle de Sula, el Lulúa y el Chamelecón ya existían, pero las bananeras no se inundaban. No, porque ellos tenían cuidado de toda esa área que les tocaba a ellos. Ellos eran Desde los que existe la comisión del controlaban Valle de la Sula inundación. se inunda más. Sí. Pero, desde luego, mire, es que le digo, hay que verlo en su momento. Acuérdese que en esos tiempos de los 20, los 30, la avalancha socialista fue bastante grande. Fuerte, sí. En todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Y después en los 50 con la huelga bananera. Así es, y con la... con El la impacto, acusa- el impacto de la huelga bananera fue tan fuerte también con la estándar en la Ceiba. ¿El qué? El impacto de la huelga bananera. Total, cambiaron todas las prácticas, pero antes de eso, ¿verdad? La empresa era bastante paternalista, como le digo, en Navidad nos llevaban el pino, Sí. recortaban un pino fresquito, Sí. lo andaban distribuyendo a algunos empleados, comprábamos la carne en lo que le decían la marqueta. Sí. Ajá, El día antes podía ir uno a encargar. que eran los comisariatos que le llamaban. Así, a la par estaba el comisariato, ¿verdad? Donde se compraban las cosas muy baratas. Hay críticas de todo eso, pero eventualmente, le voy a decir, yo me convertí en asesor financiero de la Standard Fruit Company y como un enlace con el gobierno, para que el gobierno entendiera de qué se trataba toda la industria bananera. Por 35 años fui asesor de la Standard Fruit Company y me di cuenta de lo que hacía. Eventualmente evolucionó y me explicaron que los comisariatos existían para un control de precios, para que los comerciantes locales no se aprovecharan. Sí, era para equilibrarse. Sí, porque si eso sucedía, había una presión de que el trabajador quería ganar más. Eran los banazupros privados. Así es, que querían ganar más. Sí. Y entonces tenían que pagarle más. Entonces dijeron, si ponemos aquí los comisariatos, ellos van a controlar el precio, porque a nosotros no nos mueve altas ganancias.
Lo que queremos es que los trabajadores pues, puedan tener acceso a todo esto a un precio razonable. Usted sabe que existían los barracones en todos los campos bananeros, eran casas. Yo viví en un barracón allá en Batán. Tenía luz eléctrica, escuelas, que de acuerdo con las contratas tenían que crear esas escuelas para enseñar a los niños. Sí, mucho de eso se logró también con la huelga 54, cuando se lograron acuerdos entre los sindicatos y los trabajadores. Después de eso quedaron los obreros agrícolas también trabajando, que se convirtieron en movimiento campesino, como le contaba hace poco. Así es. Porque yo también viví esa vida de campeño, nada más que siendo capitalino. Me fui a trabajar a la Bajo Aguán en el año 79, después me vine para Guaymas y ahí viví esa vida de campeño. Sí. No tanto como campeño per se, pero sí como viví en una comunidad de campeños. Y usted dice la palabra campeño, porque campeño es el que trabaja en las bananeras. Sí. Y campesino es el que trabaja como agricultor de las tierras en forma independiente, digamos, y los otros son empleados. Y esa es la distinción entre campesino y campeño. Claro, claro. Bueno. Hay otra, entonces, bueno, tenemos a un Carlos Urbizo Solís, internacionalista, que su secundaria la hizo en Belice, aprendió inglés, su universidad y sus grados universitarios lo hizo en Estados Unidos. Trabajó bastantes años para la Standard Fruit Company y después se metió al mundo empresarial en San Pedro Sula y a otros tipos de trabajos. Bueno, cuando fui asesor de la Standard Fruit Company, fui asesor independiente, porque en 1978 yo me independicé como consultor de negocios. ¿Ahí creó su propia empresa? Mi despacho, por decirlo así. No es empresa es una forma de decirlo, pero el despacho, mi oficina, donde yo era el consultor, y lo hice porque dos personas afortunadamente me motivaron a que fuera independiente, que fue don Pedro Schmidt y don Jorge Larach. Sí. Ellos insistían de que yo fuera independiente y no trabajara para el despacho internacional que yo trabajaba. Y entonces me decía don Jorge, y mira, para que tengas prestancia, él hablaba así, yo te voy a conseguir los clientes. Entonces, un buen día, por ciertas circunstancias, decidí yo, pues que ya era el momento de independizarse. Sí, de independizarme, y me preparé para ello. Sí. Yo, antes ocurría mucho con los contadores que trabajaban en varias empresas. Yo era como consultor dentro de esa empresa, Pricewaterhouse. Trabajaba más como consultor que como auditor, porque siempre me había preferido yo esa ¿Usted trabajó con la Price? Así es. Entonces, el momento yo lo creí que era propicio de independizarme, porque tenía el apoyo de don Pedro Schmidt y don Jorge. De hecho, mis primeros clientes fueron compañías de don Jorge Larach, como Pepsi-Cola, Laboratorios Finlay, Diario La Prensa, que aparte de darle asesoría yo financiera, también tuve que ver con las instalaciones, porque le decía yo, don Jorge, el ambiente de trabajo es importante. Y mire, así están aquí y allá. Y entonces él dice, vaya, pues te autorizo, hasta me autorizó a contratar un arquitecto para que ayudara a diseñar las oficinas y que la gente estuviera más cómoda y produjera más y no quisiera salir corriendo cuando se terminaba la jornada. ¿Le sirvió mucho de experiencia de vivir en Estados Unidos a usted para poder asesorar también en otras áreas que no solamente la finanza? Así es, bueno, correcto. Es que yo lo que decidí en aquel momento es, bueno, aquí hay un vacío y las compañías estas, aunque sean grandes, no pueden pagar a una persona de tiempo completo para que haga lo que yo puedo hacer. Pero sí me pueden pagar a mí honorarios por hora por lo que yo hago. Sí. Yo, contrario a cómo se estila aquí, yo cobraba por hora, porque así se hace en los Estados Unidos, los profesionales cobran por hora. Sí. Entonces yo me puse una tasa X por hora y les decía, bueno, esto va a estar aproximadamente en tanto tiempo y va a costar tanto, pero si hay circunstancias especiales que requieren más tiempo, pues me va a tener que pagar como el doctor. Sí, después siguió con ese mismo despacho, ¿sigue con eso? ¿O tiene siendo porque ¿O tiene compañía aparte, creó otro tipo de empresas, no? Después, posteriormente. Mire, como las compañías pequeñas no podían pagar, mis servicios iban dirigidos a compañías grandes. Sí. Por ejemplo, fui asesor de la azucarera hondureña, del Bank of America, que inclusive me tocó a mí liquidarlo, literalmente. Fui asesor de Borough Columbus, que fueron los que diseñaron aquí el cajón. El cajón, sí. Así es, ¿verdad? Del Standard Fruit Company. Pero con empresas grandes le tocó, ¿eh? Empresas grandes, me dediqué solo a ellos. Y le voy a decir una cuestión, desde 1978 no he trabajado. ¿Cómo así? Bueno, porque Confucio dijo, encuentra algo que te guste hacer y no trabajarás un día en tu vida.
Entonces yo encontré algo que me gustaba hacer y como me gustaba hacer, lo hacía con gusto. Y como me gustaba y lo hacía con gusto, tuve éxito, mucho éxito como profesional. Después vinieron unas invitaciones a que yo invirtiera en algunas sociedades mercantiles, invertí y ahí fue cogiendo fuerza, pero no fue nada que yo pensara que iba a hacer. Sí. Es más, aquí que todo el mundo habla que emprendedor por aquí, que emprendedor por allá, es paja, don Marvin. Sí. Mire, en mi universidad, ninguno de los estudiantes que estaba ahí estaba hablando de que iba a poner una empresa, una sociedad, un negocio. Todos pensábamos que íbamos a ir a trabajar para las compañías más grandes. En aquel tiempo, la Ford, IBM, Apple, ni se hablaba de Apple. Era pequeñita, pero todos aspirábamos a trabajar en una gran empresa. Pero no ir a emprender para ir a ser independiente y crear sus empresas, no. Eso no existe. ¿No lo formaron para eso? Es que eso no existía. A uno lo forman en términos generales y uno tiene que ver oportunidades y los talentos que tiene y cómo puede mezclar esos dos. Porque a mí no me formaron para ser inversionista del agro, por ejemplo, o de nada. A mí me dieron principios, me dieron conceptos que yo puedo aplicar a cualquier situación. Y por eso al llegar aquí a Honduras yo pude insertarme, porque yo en términos generales conozco esto. Si me hubieran a mí entrenado para algo, solo iba a saber lo que me entrenaron para hacer. Pero si a mí me educan, me forman, yo voy a poder hacer muchas cosas creativamente. Usted es un personaje de la sociedad sanpedrana muy conocido, muy querido. ¿Cómo lo ven en San Pedro Sula? ¿Cómo cree usted que lo ven? Pues bien y mal. Bien y mal. No, bien más que todo. Mire, don Marvin, tiene bastantes amigos. Yo le hablé de los jesuitas y le voy a decir que en un tiempo yo quise ser jesuita. Yo también, yo estuve en el aspirantado y en el postulantado. Entonces, cuando yo regresaba a Ceiba, les cuento en serio y en broma que mis amigas me decían, quítate esas tonterías de la cabeza, por Dios, que no sé qué. Y finalmente me convencieron. Y vale más que me convencieron, ¿verdad? Porque a saber qué arrepentimiento hubiera tenido después. Cuando uno tiene 18, 19 años y dice voy a ser sacerdote, yo creo que lo hace con fe y con vocación, pero porque desconoce lo que viene después en la vida. Claro. Una vez que comienza a avanzar la vida, dice, ¿en qué año se casó usted? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿En qué año se casó? En 1963. 63. Sí, así es. Y tengo una esposa extraordinaria. Sí. El que no es extraordinario soy yo. Pero esa es la suerte que le tocó, o la fortuna, la fortuna que le tocó. O sea, usted fue afortunado, fue afortunado en los estudios, afortunado con su esposa y los hijos. ¿Cuántos son? Mire, en la vida uno tiene una serie de experiencias de este tipo y otro, y si logra llegar bien al final, como decía Shakespeare, todo está bien lo que termina bien. Entonces, si ahorita usted se ve bien, las adversidades que pudo haber tenido eran parte para llegar aquí. Sí. Porque si no hubiera sucedido eso, hubiera sido cogido para otro lado y a saber dónde hubiera terminado. Por eso cuando una muchacha le dice a usted, me hubiera casado contigo, Marvin, mira, 30 años después. Asesor presidencial. ¿Quién sabe si se hubiera casado con ella, a ella y a usted le hubiera ido mal? Sí. Todo lo que ocurre tiene que haber ocurrido en el momento oportuno que toma la decisión. Así es. Ahora, a los que no le va bien, pues yo no sé qué tipo de consuelo van a buscar. Sí. Y es difícil en la vida, principalmente en el tercer mundo. ¿Cómo le llaman en San Pedro cuando eligen la personalidad de San Pedro en la feria el capellán? ¿Cómo es? Ajá. No es un nombre que le dan a la persona más querida de San Pedro. Ah, sí, mariscal. El mariscal, sí. Sí. ¿Usted ha sido mariscal alguna vez? No, ni candidato, sí. Y no aspiro a eso tampoco. Digo, mire. El mariscal, sí que dice. El mariscal no. Y usted me hablaba de cómo me ven en San Pedro Sula. Le voy a decir con mucha satisfacción que tengo el respeto y el aprecio de muchísima gente, inclusive de aquellos que me adversan. Sí. De aquellos que me adversan por cuestiones ideológicas o políticas. Le voy a decir, una persona muy conocida del Partido Liberal y que era de izquierda, Aníbal Delgado Fiallos, en paz descanse, sí. Desde que nos dimos la mano, nos respetamos. Sí, sí. Y él sabía que yo era de derecha, pero no de derecha extrema. Yo no soy extremista. Claro, no. Yo soy centro derecha, ¿verdad? Y él, yo sabía que era de izquierda y nos llevamos muy bien toda la vida. Sí. Al grado que cuando yo escribí un libro por necesidad, porque yo no soy escribidor, yo soy
hablador, Hablador. cuando me invitan como Sí, usted sí. a platicar y podemos estar aquí un buen rato, no crea. Entonces, escribí un libro que se llama Déficit Fiscal, la deuda pública y la quiebra del gobierno. Y para la tranquilidad de los que nos escuchan, los gobiernos nunca quiebran. Dejan de pagar, Quien los quiebra es el regañan, pueblo. los ponen en un programa así, asá, y después cuando los ven medio bien, les vuelven a prestar. Sí. Y lo hemos vivido nosotros, ¿verdad? Entonces escribí ese libro a raíz de tanto desconocimiento que yo veía que se estaba discutiendo y dije, no voy a escribir un libro, porque allá en los 90s yo asistí a unas conferencias del BID en Guadalajara y ahí se discutió el grado de deuda con relación al PIB y cómo estaban los países. Sí. Ahorita un escándalo porque está llegando al 50%. ¿Sabe cuánto era en ese momento? 209%. 109%. Y nadie quiso debatir eso. Y yo vengo aquí nuevo, ¿verdad? Con este nuevo conocimiento Sí. y queriendo armar un debate, nadie me hizo caso. Sí. No lo pude debatir. Hoy en Después, día- el gran tema era deuda pública. Bueno, Entonces, lo que le quiero decir es que don Aníbal sí, que sí. era- escribió, sí. ¿verdad? Una crítica muy, muy positiva sobre el libro. Sí, sí. Y termina diciendo, Era un personaje, Aníbal. sí, ante yo- todo, dice, termina, tenemos que reconocer que Carlos Urbizo es un hondureño extraordinario, Aníbal Delgado Fiallo. Ese está arriba del libro. Sí. Debería Correcto. de ir a traer dos libros ahí para entregárselos aquí, yo Sí. pensaba traerlos. Lo otro que le quería preguntar. Entonces, ya. y abajo, en la contraportada, está otra crítica, también positiva, de don Jorge Hueso Arias. Los dos liberales. Sí. Y yo soy nacionalista. Bueno, eso habla mucho de usted. Ahora, ya que entró el tema de la economía, porque es un tema que todo el mundo habla aquí, pero muy poco entendemos, la gente le cuesta entender a los economistas. ¿Cómo está la economía de Honduras? ¿Cómo la considera usted la economía de Honduras? ¿Es rescatable todavía? Está muy mala. ¿Un sistema económico mejor? ¿Es todavía Absolutamente rescatable? que hay uno mejor. Ah, ¿Y adivine cuál es ese sistema? ¿cuál es? Capitalismo de libre mercado. Aquí jamás ha habido capitalismo en Honduras. Jamás, en 203 años. Capitalismo libre de mercado, ¿cómo Así lo- es. Aquí este capitalismo técnicamente se conoce como mercantilismo. Ujú. Y los Estados Unidos, Europa, pues con el tiempo le han llamado capitalismo de amigotes. De amigotes. En inglés se llama crony capitalism. Y hay cualquier número de libros que me los he leído yo, pues a cántaros para conocer mejor el problema de Latinoamérica. Y no ha habido capitalismo, entonces no puede haber sido derrotado algo que no existió. Pero no los voy a dejar colgando. ¿Y qué es este capitalismo de amigotes? ¿Qué es esto? Bien sencillo. Es la colusión entre el poder económico del país con el poder político de turno. De turno. Puede estar el diablo, nos vamos a entender. Sí. Y entonces la economía de Honduras es de ese tipo y no es de beneficio para todo el pueblo hondureño. No funciona para el pueblo hondureño. ¿Usted cree que es casualidad, que es coincidencia, chiripa, mala fortuna, suerte, que tenemos 70% de pobreza? El capitalismo de este gobierno de izquierda, el sistema económico de este gobierno de izquierda, ¿es capitalismo de amiguetes? No, esto no es nada todavía. Yo no he visto ninguna medida de corte capitalista, socialista, excepto la acumulación de poderes, que es un paso para seguir con un plan que pueda tener alguien, en este caso del gobierno socialista, que él mismo se ha definido como socialista democrático, lo cual es una contradicción, porque Pero- democracia quiere decir libertad política y libertad económica. Y socialismo quiere decir que el gobierno es el dueño de todos los medios de producción. Usted ha estado en países socialistas, comunistas, Claro. como yo. Yo estuve en Berlín cuando era comunista todavía. Pero estuve la- en Cuba. No, pero la pregunta, ya le he entendido su respuesta, pero la pregunta creo que dije yo, este gobierno socialista, como se llaman ellos, pero ¿cómo se llaman? ¿Está operando con una economía mercantilista de amiguetes? Sí, absolutamente, no se ha cambiado. El sistema continúa siendo mercantilista. Y mientras lo tengamos, no va a salir de este sufrimiento el pueblo hondureño. No va a salir, es imposible. Un palo de mangos, ¿qué da? Sí. Mango. ¿Qué da el sistema político-económico de Honduras? Pobreza, falta Pobreza. de empleo, bajos sueldos, violencia, corrupción, impunidad. Es una democracia con pobreza. No, no hay democracia tampoco. No,
Es imposible que tengamos este perfil nosotros y seamos democracia, es una contradicción. ¿Usted cree que es democrático que yo, como dueño, que me llaman de movimiento, sea el que tenga que poner 3.069 nombres de cargos de elección popular? ¿Es democracia eso? ¿Dónde queda su derecho? Yo me acuerdo que usted se oponía a esa cuestión de los movimientos. Tengo 30 años. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Yo, Marvin Ponce, hago el movimiento marvincista y soy el dueño del movimiento y quito y pongo candidatos a alcaldes y a diputados. Usted sabe qué decir. Sí, usted yo lo critico siempre, hace 30 años, desde que conocí que eso era, desde ese mismo día comencé a luchar contra pero eso. para ser presidencial le tuvo que montarse en ese esquema. Ahorita, bueno, es que no hay otro. Nunca lo pudieron cambiar, Sí. nadie lo quiere cambiar, ¿verdad? No, nadie. Entonces muchos me decían, mira, eso no se puede cambiar hasta que llegues al poder. Pero ¿cómo voy a llegar al poder si este sistema no permite fácilmente llegar al poder? Esa es una realidad. Yo he pasado por un viacrucis, por un calvario que lo han pasado todos los demás dueños de movimiento, precandidatos presidenciales, excepto los de las argollas. Eso ya lo tienen todo amarrado. Y es fácil para ellos integrar planillas que no lo es para nosotros. O sea, por ejemplo, de Honduras, si los ingresos totales de Honduras son menos de 200.000 millones de lempiras, ¿por qué el presupuesto es de más de 400.000 millones de lempiras? Bueno, buena pregunta y que confunden con ese número. El gobierno central tiene 200.000 millones. El resto del gobierno con la ENE, el Banco Central y ese montón de otros juguetes que tienen ahí son otros 200.000 millones. Pero cuando hablamos del presupuesto deberíamos de hablar de los 200.000 millones. Porque eso es lo que maneja el gobierno, que representa 150.000 millones que nosotros pagamos en impuestos y 50.000 millones en préstamos. Por eso llega a 200.000. Y con estos 150.000 millones nos ha estafado el gobierno este año, hace 10, 20, 30, 200 años de estafa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pagado por servicios públicos que no nos han dado, no los hemos recibido. Usted ha recibido protección. El pueblo ha recibido educación pública, salud pública, Sí. Protección al ambiente, infraestructura. Oiga, me han dado por barrios y otros lugares aquí de Honduras y es una barbaridad la falta de infraestructura con calles pavimentadas que deben ser. La gente ahí está en unos túmulos horribles que hasta se pueden quebrar el pie y cuando llueve tienen que salir con los zapatos en la mano. Y le cobran triple impuesto por lo mismo. Le cobran, por ejemplo, le cobran por matrícula de vehículos para las carreteras. Sí. Le cobran el impuesto al combustible para las carreteras. Ok. ¿Por qué sucede eso? Por la falta de democracia. ¿De quién es el Congreso? Del pueblo. ¿Cómo? Debería ser del pueblo. ¿Cuántos tiene Carlos Flores? ¿Cuántos tiene Gianni Rosenthal? Claro. Así hablan. Nunca se habla de que el Congreso le pertenece al pueblo. Y mire usted. La democracia de amiguetes también. Mire. Entonces no es la economía de amiguetes, es Vea usted. Y lo digo. La partidocracia. Tal vez porque usted está acá, van a escuchar una vez más lo que tengo que decir, que tengo 20 años de andarlo diciendo. La infracción, la violación que hay de los tres poderes comienza con que el dueño del movimiento, su servidor, escoge los diputados también. Sí. ¿A cuenta de qué? Este poder está seleccionando a quienes van a ir al Congreso. Y después el Congreso, la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cómo no? El presidente va a tener poder, influencia, hegemonía sobre el Congreso y sobre la Corte Suprema de Justicia. Eso es una aberración. ¿Usted cree que eso es democrático? ¿Usted cree que es democrático que nadie vota por los regidores? ¿Que vota usted por un alcalde? Sí. Y ahí se van todos en ristra. ¿Y qué dice el artículo 44? Que el voto es directo. Y secreto, sí. No puede ser indirecto. ¿Qué dice el 45? Que toda acción que limite la participación política del ciudadano es punible. Sí. Y cuando le dicen a usted, don Marvin, que si usted quiere ser alcalde, me venga a buscar a mí, ¿dónde queda su derecho? No lo tiene. No tengo, se lo quitamos en una ley electoral. Por esa razón, la primerísima ley que vamos a nosotros a proponer al Congreso es una nueva ley electoral, donde vamos a tener elecciones para presidente en una fecha, solo presidente, alcalde y diputados en otra fecha. Que los alcaldes se preocupen porque sus municipios los seleccionen y los elijan, y los departamentos que se preocupen por elegir a sus diputados, no un dueño de movimiento. ¿Cómo es en Costa Rica comparando la democracia hondureña en términos de participación? Es que yo jamás puedo hablar de democracia hondureña, yo puedo hablarle de votación que llega al 60 y pico % después de que con Rosuco, que había tanto entusiasmo por volver
a votar ni seleccionar porque no nos lo permitieron, ni ahora tampoco, llegó al 83%. Después con la opción B llegó a 87, perdón. 83 con Resuco, 87 porque había más participantes. Y eso fue una violación a la Constitución que los partidos se tragaron. Está muy difícil crear una reforma política, una reforma económica en el país. No, yo lo veo súper fácil. Si hay voluntad, sensibilidad y conocimiento. Si le falta uno de esos, ya se jodió. Decisión política. Decisión política. Pero la decisión política en este caso, ¿quién la toma? El presidente. Pero ¿no cree usted que los sectores económicos se han metido mucho a la política con el financiamiento de campaña, con esta cuestión de hacer negocios? Porque aquí todo está amarrado. Aquí está, usted va las telecomunicaciones, la energía, las carreteras, todo lo que el gobierno compra con la nueva, con el capitalismo moderno. Sí. Es la contrata pública, y la contrata pública, además de que le da negocios a esos grupos económicos, también genera el germen de la corrupción. Correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos capitalismo de libre mercado y no tenemos democracia. Democracia es separación de poderes, es igualdad de oportunidad. En Honduras no solo es la desigualdad económica, hay igualdad social en Honduras, hay igualdad política en Honduras. Claro que no, es obvio. En los 4 años que es presidente usted, ¿cree que vamos a hacer algún cambio profundo de eso usted? Desde el primer día. Vamos a comenzar a caminar. Aunque no tenga correlación de fuerzas, porque allá va a tener un montón de diputados del esquema. Los diputados. Del statu quo. No, porque va a ser a favor del pueblo y se lo vamos a explicar. Yo me voy a encargar de explicarle al pueblo y de decirle quiénes están obstaculizando que estas reformas se hagan. Pero a ellos les va a convenir. ¿Cómo va a creer usted que un diputado quiere andar buscando a alguien para que lo ponga otra vez en la lista? Sí, porque Libre nos habló también de refundación, entonces, no hubo tal cosa. Refundación, entonces uno dice, cuando va, esa es una palabra fuerte, refundar, ¿va? Entonces, refundar era casi cambiar eso, cambiar la economía, cambiar la política. Pero la palabra mía es mejor. ¿Cuál es la suya? Transformación. Transformación. Transformar esta Honduras que tenemos por una Honduras de paz, por una Honduras de igualdad de oportunidad, de prosperidad y libertad que está amenazada ahorita por el gobierno socialista de turno. Ajá. Hay esperanzas también, hay esperanzas de que eso cambie, don Carlos. Facilísimo. Con sus colegas de su partido, que van a estar compartiendo con usted. Va a ser fácil, va a ser fácil. Ajá. Lo que pasa es que la política aquí ha sido politiquería por 203 años, excepto cuando vino Marco Aurelio Soto a introducir la reforma liberal. Con Ramón Rosa. Ahí, sí, que era su primo. Ahí comenzó por primera vez el Estado hondureño a organizarse. De 1821 a 1876 fue un caos, un desorden. 1876 viene Marco Aurelio Soto, después de sus experiencias en Guatemala, dicen que se peleó allá con Justo Rufino Barrios o con Miguel García Granados, que eran los dos héroes de ahí, que no recuerdo quién, y que lo mandaron, dice, a poner... ¿Por qué volvió a decaer en las montoneras el Estado hondureño? ¿Por qué? Volvió a decaer en las montoneras después de la reforma liberal. No, de 1876, porque no habían partidos organizados, sino que eran facciones y que estaban... No, pero ahí vinieron los partidos políticos. Sí, correcto, cayó en eso, y había problema social. Pero lo que los... dejó Marco Aurelio Soto quedó. El correo, las escuelas normales, el telégrafo, el ejército, todo eso lo hizo Marco Aurelio Soto. La separación de la iglesia con el Estado. El segundo gran reformista fue Gálvez o Vieda Morales. Los dos. Después de Marco Aurelio Soto viene Gálvez, que a pesar de haber sido ministro de Gobernación de Carías por 16 años, y Carías creía que lo iba a mangonear, toma posesión Gálvez y dice, yo soy el presidente. Sí. Y había una presión, una olla de presión muy grande. Con esto a su favor. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzó a ponerle atención a los países subdesarrollados, y que lo seguimos siendo, aunque nos duela, como Honduras. Y así fue que vino el Fondo Monetario a crear el Banco Central de Honduras, el Banco de Fomento y muchas otras organizaciones. Después de crear un Banfinan también, ¿verdad? No, Banfinan fue con AID. No, el Banco Municipal Autónomo. Sí, todos esos comenzaron allá en 1851. Así fue que vino a Honduras don Paul Vinelli. Como asesor de el Fondo Monetario. Y después vio que aquí había muchas oportunidades y regresó.
Y vio que y era se bueno quedó. y se hizo presidente y dueño del Banco Atlántida después. Así es, correcto. Fue Pero el Banco catedrático. Pero el Banco Atlántida también sus orígenes tiene con las bananeras también, va. Fue fundado por la Standard Fruit Company Standard Fruit en Company. 1913. Es de las contribuciones que hizo aquí la bananera, introducir prácticas de negocio. El cheque, por ejemplo, Sí. aquí no se conocía. Claro. Fue Villeda también fue un gran reformista, ¿verdad? totalmente. Para mí, los tres grandes presidentes de Honduras han sido Marco Aurelio Soto, Juan Manuel Gálvez y Ramón Villa Morales. Poco se habla de Gálvez, aún los analistas no hablan Porque mucho ya de está Gálvez. muy viejo, pero Gálvez, óigame, trajo el respiro de libertad. Muy Los poco que se habla de- estaban desterrados comenzaron a regresar en los tiempos de Gálvez. Antes era común, como decían, destierro, entierro o encierro. sí. Una de las tres. Entonces la muchos triple. se desterraron. Óigame, el abuelo del presidente Callejas salió para El Salvador. Allá nacieron algunos de sus hijos. Ajá, sí. Desterrados porque era una amenaza para Tiburcio Carías Andino, don Venancio, Sí, sí. Callejas y muchos otros. El otro, Zúñiga Huete. Sí. Zúñiga Huete también desterrados. Muchos se fueron para México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, todos los países. Se fueron todas estas personas que iban huyendo de la dictadura. ¿Y el reformismo de los militares, cómo lo vio usted? Mal. No sé, digo, es que mire, yo tengo un problema con los poderes de facto. ¿No creen eso usted? No, es que yo no creo que a través de un mal va a llegar a usted a hacer un bien. Y yo creo que eso nos costó grandemente, que todavía estamos sufriendo las consecuencias de eso, de esos gobiernos militares que no tenían ninguna experiencia, no tenían conocimientos de asuntos públicos y de tratar con el público. Los ejércitos se han hecho para la guerra, para atacar, para matar y ese tipo de cosas, para defender la frontera o ayudar en un momento que hay algún alboroto social que no lo pueda controlar la Policía Nacional, pero entra y se va. Pero los ejércitos eran casi una corriente latinoamericana, porque Lamentablemente, hubieron gobiernos golpistas, sí. gobiernos militaristas, gobiernos populistas y gobiernos después vinculados a la doctrina de seguridad del Estado. Es que usted sabe bien que represores, perseguidor de ideas, pues, hasta Álvarez Martínez y toda esa generación que usted bien la conoció. bueno, Pero entonces ese reformismo de la reforma agraria, de López Arellano con los Gautama Fonseca, usted no le da crédito mucho. no, es que quedó a medias de todas maneras. La creación de esa mentada CONADI, la cuestión del Eso ya Porfino. eso fue otra ola que vino, porque O sí, muchos sí, de los gobiernos sí, de latinoamericanos. la sustitución de importaciones. Bueno, es que en un momento dado, malentendiendo a Raúl Prebisch, que era un gran economista argentino, Ajá. ¿verdad? Y que él hablaba de sustitución de importaciones y que hablaba, ¿verdad?, de la posibilidad que los gobiernos podían acumular dinero para ser invertido y mejorar la situación económica del país, porque había un desorden precisamente por el mercantilismo o capitalismo de amigotes. Sí. Entonces dice, ¿quién puede competir aquí? Pero él estaba pensando en gobiernos iluminados que no tenemos. Sí. Aquí, óigame, si usted estudia la historia de Europa, se va a quedar sorprendido de lo iluminado y preparado que estaban los reyes para manejar su reino. Lo que pasa es que eran monarcas, pues, y en un momento dado la gente quiso su libertad y no depender de ellos. Pero eran unos hombres increíbles Claro. que hicieron los museos, que promovían las artes, una serie de cosas. Pues ese modelo lo malinterpretaron como sustitución de importaciones y se comenzó a sustituir todo lo que podían. Y eso lo que hizo es hacer ricas a muchas personas, porque con el modelo de sustitución venía la prohibición que pudieran entrar otros productos que venían mucho más baratos y que era mejor para el pueblo. Última pregunta econométrica. Ajá. ¿Cree usted en el mercado común centroamericano o que se puede, el anterior se puede reconstruir ese mercado común centroamericano? Yo creo que sí se puede. ¿Lo ocupamos o no? Sí, lo ocupamos definitivamente. Óigame, tener un mercado de 5 repúblicas es mejor que tener un mercado de 1, porque nos vamos a aprovechar todo de lo que cada uno tiene y que hace mejor que el otro. Si aquí se siembra mejor el maíz que en Guatemala, pues entonces vamos a mandar maíz. Si allá las verduras, como es el caso ahorita increíble, vienen de allá para acá, pues que vengan. Pero lo que sucede es que hemos tenido economías demasiado imperfectas. Sí. Y el gobierno de Honduras tiene que modernizarse para regresar a Honduras.
los dos instrumentos que tienen todos los países del mundo para apoyar la economía que crezca o detenerla si se va a calentar mucho y causar inflación y desempleo, son política monetaria, Banco Central. El Banco Central de Honduras es gordo, obeso, es una vaca gorda, sagrada, escondida. Es refugio de muchos políticos y de ciertas profesiones que no tienen que ver con la economía y las finanzas. Y tiene que ser reestructurado amplia y profundamente. Sí. En segundo lugar es la política fiscal. ¿Qué quiere decir política fiscal? ¿Qué impuestos va a cobrar y cómo se van a invertir en el pueblo? El impuesto, por ejemplo, sobre ventas, 15%, lo conocemos nosotros en mi profesión como un impuesto regresivo que pega más a los pobres que a los ricos. Usted ha planteado que lo va a devolver a los pobres. Lo vamos a 7, 2 puntos anuales. De Carlos Urbizo Solís va a bajar de 15 al 7% el impuesto sobre ventas, que es el que más golpea al pueblo hondureño. ¿Cómo lo va a sustituir en ingresos ese beneficio fiscal que le va a dar al pueblo hondureño, don Carlos? 3, eficiencia, menos corrupción, importante, pero más importante que todo es el crecimiento en la economía que va a haber. Ajá. Ese crecimiento va a permitir que con un porcentaje menos recaude más. Y consuma más. Desde luego, ese es el propósito, que se mejore el consumo de las personas. Oiga, hay 70% de pobres, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bajo consumo. ¿Qué es pobreza, don Marvin? Escasez. ¿Qué es riqueza? Abundancia. Sí. ¿Por qué es tan difícil comprender eso? Eso es lo que nos enseñan a nosotros en economía. El Foro Social de la Deuda Externa decía que aquí se roban 40.000 millones de impuestos sobre la venta, aún al 15. Y también se roban más de 90.000 millones del impuesto a la ganancia, que es el impuesto a la renta. Y también hay más de 70.000 millones de impuestos exonerados. Pero esa exoneración es una política pública, exonerarle para que ahora por eso se habla de una ley de justicia tributaria y todas esas cosas. Honduras no se inventó las exoneraciones. Si no las pone, no hubiera venido aquí la inversión que llegó y que tiene 140.000 personas trabajando directamente. Sí. Todos los demás países las tienen, hasta el Vaticano. ¿La maquila sustituyó al banano? No, nunca. La maquila es una actividad X, solo representa el 4% de la fuerza laboral. Y es que el banano no era malo. Lo que fue malo fueron las políticas y el ambiente que tuvo para que no creciera. ¿Por qué tiene que ser una cosa a cambio de la otra? ¿Por qué no es banano y es maquila? No es banano, es café. ¿Por qué no puede ser maquila, banano y café? Sí. No puede porque no tenemos las políticas monetarias fiscales adecuadas. Porque tenemos una serie de mitos en la cabeza. Y tiene que ver con la falta de democracia, aunque le aburra a algunos, y con la falta de capitalismo. Por eso digo yo esto. Pónganlo por escrito. Tema de comercio. La lucha no es contra la pobreza. La lucha es contra un sistema político y económico que empobrece. Esa es la lucha. Tenemos que cambiar ese modelo, ese sistema, para que no siga dando lo que está dando. Y esa es la propuesta que hace nuestro movimiento. Ley electoral. Toda nación que pretenda ser organizada está basada en 2 leyes. La Constitución y la nuestra es un poema lindo, 379 estrofas. Léala de vez en cuando como lee la Biblia. Y en segundo lugar, la ley electoral. Sí. Y la ley electoral viola la Constitución y nos quita los derechos civiles y políticos que son nuestros. Correcto. 2 preguntas más que quería plantearle. La relación, la adhesión a China, positiva o negativa, ¿le podemos sacar provecho? ¿Debemos seguir? ¿Es Estados Unidos nuestro mejor aliado, como dicen algunos? ¿Se ha portado como nuestro mejor aliado Estados Unidos? Definitivamente. Y la relación con China, me gustaría conocer su opinión, porque son de las decisiones más fuertes que tomó el Partido Libre en esta coyuntura. Yo creo que por desear vivir en Disney World, pasamos pensando en Disney World como una posibilidad cuando se trata de nuestras relaciones con los demás países. ¿Por qué los hondureños importamos 2.000 millones de dólares en productos de China y ellos solo nos compran 30 o 40 millones? Porque a nosotros nos conviene. Mire, yo creo que todo lo que anda usted y todo lo que ando yo es hecho en China.
el único autóctono aquí soy yo. Tal vez porque la mitad es de Guatemala y la mitad es de Honduras. Pero de ahí, este reloj hecho en China. La camisa hecho en China. Aunque sea de marca gringa. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo compramos? ¿Por qué queremos? ¿Usted le está haciendo un favor a China comprándole a China? No, usted compra lo que le conviene. Claro, sí. Entonces a China no le conviene comprar lo que aquí hay porque simplemente no le interesa. Si le interesara a China, compraba todo Honduras, pero no es el caso. Nosotros no tenemos suficiente que exportar y por eso es que tenemos que estimular la producción para que cuando haya bastante producción... Pero ahorita van a captar un montón de camaroneros que Sí. produjeran camarón, que le iban a comprar camarón. Bueno, y ahora dicen que no le van a comprar camarón. Pero eso ahí los bancos invirtieron los camaroneros y algunos están a punto de perder sus propiedades. Ok, pero eso fue por una política torpe de este gobierno, que de la noche a la mañana corta las relaciones con Taiwán, le da 30 días para que se salga, después de haber tenido una relación de 40 y pico de años, donde Taiwán había sido amigo de Honduras, había apoyado en todo lo que pudiera. Ahora bien, nadie puede ignorar a 1.400 millones de chinos. Sí. De hecho, solo 10 o 12 países reconocen a Taiwán. Óigame, es minúsculo. Sí. Pero el hecho de que usted reconozca a China no quiere decir que no va a reconocer a Taiwán también. Pero China pone como condición, ¿quiere tener relaciones conmigo? Una sola China. Ok, haga a un lado a Taiwán. Y ese es un problema internacional, no de Honduras con Taiwán. Entonces viene Honduras, corta de repente y se deja ir sin paracaídas, o como el mono, que no deja una rama hasta agarrar la otra. Entonces, ¿qué va a negociar Honduras? ¿Por qué China nos va a hacer un favor a nosotros? ¿Comprando qué? Para irlo a almacenar allá a China, porque sale sobrando solo por ayudar a los hondureños. Pero ya China está vendiendo medicamentos, ya está produciendo energía de China a Honduras. Sí. Ya le entregamos el puerto de Necán a China. ¿Sabía usted eso? No, no sabía. Ya se le entregó. ¿Cómo? Mediante una concesión a una empresa china, inclusive con mal prestigio en América Latina. Bueno. A través de un contrato que hizo el señor Pituro, el gerente de la portuaria, y que muy poco se habla aquí de esos temas porque pasamos más entretenidos en si está bien, si redondo va a ser sesión o no, el Congreso, y los temas de fondo, como esta cuestión de las contrataciones chinas, inversiones chinas sin ninguna claridad. Y antes se quejaban de la ley de secretos cachureca. Horrible. Y ahora hay más secretos y ya no hay ley de secretos. Bueno, entonces, todo eso tiene que cambiar si nosotros esperamos llegar a un nivel mayor de vida. Y eso solo se puede hacer con democracia y capitalismo de libre mercado. A través de su teléfono, pero cualquiera puede investigar, cualquiera, cómo están los países socialistas de Latinoamérica, si usted quiere. Ninguno está mejor. Sí. Porque cuando usted no tiene libertad, usted no va a ser creativo. Primero, porque usted no va a tener un premio por lo que usted va a crear. Porque está coartada su libertad, porque usted no puede tener acceso a todos los materiales que pueda requerir para hacer lo que va a requerir, porque depende de lo que el gobierno quiera. Eso es sencillísimo. Solo la democracia tiene dinámica de cambio. Comete errores absolutamente todo el tiempo, pero la diferencia es que rapidito tiene los mecanismos de corrección. En un país socialista las cosas no cambian. Usted los conoce mejor que yo. Como economista, la economía estadística que da el Banco Central, de los productos internos brutos, de la balanza de pagos, del poder adquisitivo y todas esas cosas que se hablan en economía, con la realidad, porque uno va y mira que las grandes ciudades cholutecas, cómo ha crecido. No sé, ahorita que han andado en campaña, ¿ve? Usted mira Olancho, cómo crecen un montón de negocios. Todos estos corredores turísticos están llenos de negocios, de bodegas, de talleres, de ferreterías, una gran cantidad de gasolineras, cómo han crecido, carros. ¿Tan mal está la economía hondureña o es ficticia la información? No, porque usted lo puede ver. Hace 200 años un famoso Frédéric Batiste escribió un libro que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Me entrevistan a mí y me dicen, mira cómo está ese centro comercial, mall. ¿Cuántas personas caben ahí? 5,000. ¿Y cuántas viven en San Pedro Sula? 800,000. Es lo que ve uno, lo que juzga y no lo que no ve. Usted, la pobreza de Honduras se puede ver. La dificultad que tiene la clase media es increíble. En San Pedro Sula están cerrando 2 o 3 escuelas privadas porque los padres no pueden pagar.
Alguien de la clase media no puede cambiar su carro y va a tener que seguir reparándolo ad infinitum porque no tiene la capacidad de comprarlo. Óigame, aquí verdaderamente que hay una situación extremadamente difícil para el pueblo hondureño. Yo lo vivo con la gente que acude a mí todo el tiempo, algunos con vergüenza. Cuando cuando habla de pobre y de extrema pobreza, ¿cómo es esa en una familia X? Una familia X es pobre cuando no tiene un techo relativamente digno, no tiene que ser una casa de lujo ni nada de por menos, pero tampoco una champa. Sí. Tiene que ser una casa digna para vivir el ser humano. Hablo de que pueda tener acceso a salud pública, porque esa gente pobre paga impuestos, paga el 15%. Sí. La mitad, casi la mitad de los ingresos del gobierno son impuestos sobre venta. ¿Se imagina usted? Es horrible eso. Y eso tiene que cambiar. Y esa es la propuesta nuestra. No tiene acceso a educación como quisiera tenerlo. No tiene acceso a agua potable. No tiene acceso a alcantarillas. Yo he estado en esos barrios, don Marvin, y puedo ver y les pregunto a la gente, ¿verdad? ¿Cómo están de agua? Cada 8 días, 10 días vienen. Usted entra a esos barrios de aquí, de Tegucigalpa, y usted siente una pestilencia horrible. Y esa gente vive así por 24 horas al día. Sí. Y nadie se lo tiene que contar. Vaya al Parque Central y ve a aquellas personas todas decaídas, sí, ¿verdad? Que ya no tienen ni esperanza, que no sería remoto pensar que alguien diga, y he escuchado a alguien, que se sirva de Dios de mí. Problemas serios de salud mental, bastante gente loca, drogada. Horrible y complicado. Y tenemos que entrarle a eso. Por ejemplo, uno de los planes que tenemos nosotros es que en las escuelas tienen que haber psicólogos para que traten a estos niños y se puedan ubicar. Hay mucha desubicación. Usted de vez en cuando lo escucha por allá y que lo ve en el periódico. Es grande lo que están sufriendo ahorita los niños para convivir. Es muy duro. Claro. Pero no lo queremos ver. No lo queremos ver. Entonces, cuando hablamos de 70%... ¿Usted no cree que hay 70% de pobreza en Honduras? No, sí creo. Lo que sí, va a Intibucá y todo eso, sí, y vea que aquel gran número de personas pobreza. Con los dientes quebrados. Sí. Con los dientes quebrados. Claro. Yo creo que tenemos que entrarle a un programa de dentistería Por también. eso quería profundizar en estos temas económicos para pasar ahí ahora a la parte que me gustaría conocer de usted, porque ya estamos en... Usted lo vi presentando, le vi con un montón de cajas ahí con un grupo de gente, presentando planillas. En el movimiento suyo es Dignidad, ¿cómo es? No, se llama Rescate y Transformación. Rescate y Transformación. Esa palabra transformación es la palabra clave suya. Rescate y Transformación. ¿Rescate de qué? Rescate del Partido Nacional, que está en manos de unas argollas, y hay una queja tremenda del resto de los afiliados al partido, de los que simpatizantes del Partido Nacional. ¿Y transformación de qué? Transformación de Honduras. De Honduras. Convertirla en una nación de paz, de igualdad de oportunidad, de prosperidad, de libertad. Todo eso está accesible a nosotros. No tenemos que estar peleando con Nicaragua por el 15º o 15 lugar. Sí. Si va a ser Nicaragua o Honduras. Oiga, es una vergüenza. Correcto. Imagínense lo que se ha hecho a pesar de lo que somos. Y lo que podríamos lograr si no fuéramos como somos por el sistema político y económico que hemos tenido. Y no es difícil. En nuestro programa está rescatar el Seguro Social. Sí. Vamos a sacarle las manos sucias al gobierno del Seguro Social. Y de IFOP también. Algunos encuestadores, analistas políticos, aquí a todo el mundo que va a un foro le dicen analista político. Sí. O analista económico, analista de cualquier cosa. Creen que ya las elecciones ya pasaron, ya dan por resultado que va a ganar este y que va a perder otro. Y como ustedes no lo han visto mucho en todo Honduras hablando y gritando, creen que ya hay otro que va a ganar, que usted no está en la posición de pelear el poder, de rescatar y transformar. ¿Cómo se siente usted ahorita ya después de casi 7 meses de andar en campaña política? No, 4 meses. 4 meses, sí, 4 meses. Fue el 22 de junio. Yo me siento con mucha confianza de que vamos a llevar nuestro compromiso al pueblo y que el pueblo va a reaccionar, que va a ser un esfuerzo muy grande, porque hay una inercia muy, muy fuerte con relación a las formas que se han hecho las campañas siempre. Y nosotros estamos haciendo una propuesta muy distinta, y es de transformar el país. ¿Y cuál es el obstáculo que tenemos? Bueno, el obstáculo, por un lado, es
que reconozcan que no somos los mismos. Es bastante. Ningún alcalde en funciones actualmente va con nosotros. Ninguno. Ningún diputado actual va con nosotros. Todas son gente nueva. Pero doña Xiomara también dice, no somos los mismos, no somos iguales, doña Xiomara. Es que ella por definición son los mismos, porque son los que están en el poder. Y usted sabe que la popularidad o la satisfacción de la gente en este gobierno anda como insatisfacción como 80%. Sí. Hay una insatisfacción increíblemente profunda, como pocos gobiernos la han tenido. ¿De dónde sacó 3.400 candidatos que lleva usted de su partido para rescatar el partido? Con lágrimas, sudor y sangre. Costó muchísimo. Porque muchos no querían participar. ¿Por qué? Que cómo me voy a tirar con ese alcalde si él ya está ahí y lo están apoyando las argollas. No quiero ir a luchar con el alcalde actual. Otro que la política es así, asá, le voy a decir, mis propias hijas, hermanas y sobrinas estaban opuestas a que yo aceptara la invitación que me hicieron, porque yo no busqué este cargo, don Marvin. Sí, lo invitaron. Me invitaron, me buscaron porque creyeron que ni Tito ni Ana eran opción de ganar las elecciones generales. Así de concreto me lo pusieron. ¿Ni Jorge Zelaya? Pues ni Jorge, supongo yo, que en ese momento estaba cogiendo fuerza. Es que hay una tendencia a solo ver dos. Sí, bueno, entonces me dijeron, ni ellos dos. Por otra parte, yo no tengo absolutamente ningún señalamiento de mi vida pública. A pesar de que no he estado en política por 25 años, no he estado cerca de ningún político ni haciendo negocios, no le he vendido una hoja de papel al gobierno. Nunca, ni ahora, ni en el futuro, nunca quiero. No quiero entrar en negocio con el gobierno, cero. Yo tengo mi mundo, no lo necesito. Mucho menos haciéndolo en una forma ilegal, ilícita, deshonesta, contra la ética. No, eso no. Entonces me dijeron, tú estás limpio, me dijeron. Claro. Tú estás limpio. En segundo lugar, en mi vida privada, como profesional y hombre de negocio, tampoco no he defraudado a nadie, no he quebrado ninguna empresa. A mí me han jodido varias veces y yo no he jodido a nadie, ¿verdad? Pero así es, porque yo tengo un tipo de conducta que la va a conocer usted ahorita que va de vacaciones y va a tener tiempo. Sí. La palabra transformación no es una palabra que salió del sombrero. Aquí está, un libro. Sí. Este librito, corto para que lo lean, regalado porque si no, no lo compran. El título es Transformación Cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor. Este librito salió de una conferencia que yo di en la UTH. Y después decidí, bueno, tuvo una buena aceptación, lo voy a convertir en libro. Hice un manuscrito, lo vieron 2 o 3 personas, inclusive un mentor mío que se llama Larry Harrison, que escribió un libro que fue la puerta a conocer esto, que se llama, lo tituló El subdesarrollo es un estado de la mente. Y hablaba más de la parte cultural que la parte de los recursos naturales que podría tener alguno. Pero como yo no soy escribidor, le he dicho varias veces, sino que hablador, no tuve valor de publicarlo. Es parlante usted. Así es, no tuve valor de publicarlo. Y hablando con un amigo mío que se llama Alexis Ortiz, un periodista y político venezolano exiliado en Miami, ha escrito 21 libros. Le comencé, fíjate que yo tengo un manuscrito así. Coño, chico, mándamelo lo que quiero saber de él. Y se lo mando, él es muy intelectual. A los 2 días me dice, coño, chico, esto hay que publicarlo para toda Latinoamérica. Así habla como Castro. Sí. Los venezolanos hablan bastante como los cubanos. Hay que publicarlo ya que no sé qué. Y todavía me tomó 3 años porque no tenía valor yo. Sí. De manera que él se dedicó a que lo compaginaran, que hiciera esto, el otro, ponerlo en Amazon y que él lo presentara en una universidad de Miami, no en Honduras. Correcto. Así sucedió. O sea que el concepto de transformación no es nada joven. Y aquí lo va a conocer usted. Claro. El otro libro que escribí antes, le dije, por necesidad, por desesperación, es Déficit Fiscal, Deuda Pública y la quiebra del gobierno. Y aquí es donde están las 2 críticas que yo decía, los 2 críticas, los 2 comentarios. El gobierno nunca quiebra, dijo usted. Sí, así dice. Aquí dice, reflexiones valiosas producto del estudio y la experiencia encontramos en ella, pero sobre todo la certeza de que Urbizo Solís es un excelente hondureño. Eso lo dijo don Aníbal Delgado Fiallo. Lo único que le cambió, porque él me lo mandó y le digo, mire, no me ponga experto, yo no soy experto, esa palabra es muy fuerte, le digo. Mejor póngame estudioso. Y entonces cambió de experto a estudioso. Y después el segundo, ¿verdad?, comentario a favor del libro es de don Jorge Bueso Arias.
Así Solo. que tiene ahí a la derecha y a la izquierda, Comentando. refiriéndose muy bien al libro. Correcto. Bueno, regresando a la Villa Cruz, y que me preguntó que con las cajas, ¿cierto? Eso es ridículo, absurdo, que tengamos que llenar todo ese montón de cajas. Imagínense ustedes, primero, 24.805 firmas. ¿Por qué nos piden firmas y a la par nos piden todas estas planillas? Sí. No son suficientes las planillas, don Marvin. Sí, no. Sale sobrando. Y que la firma tiene que coincidir y que la huella digital. Óigame, fue un calvario, costó mucho dinero y Y la tiempo. constancia de vecindad. Óigame, sí, óigame, aquí 5 años. En Estados Unidos, 6 meses. Sí. Con 6 meses de vecindad usted ya puede ser senador, puede hacer lo que quiera. Sí. 24.800 firmas. ¿Sabe cuánto pide el estado de California con 40 y pico millones de habitantes? 500. 500 firmas. 500 firmas. Para Y aquí participar. 24.800. Eso no es un formulismo nada más para que... no, Sí. pero 500 firmas, ni eso vale. No tienen ningún Y sacar una peso. firma, ¿cómo cuesta? ¿Va? Porque en primer Olvida. lugar, Y hay gente que no la quiere dar no porque la cree quiere. que está comprometiendo. Sí, cree que Y va. hay otros que lo insultan, Sí, inclusive. Sí. Lo insultan, esos cachurecos por aquí, por allá, por allá. Y los mismos les dirán a los Y le liberales piden que y a los firme libres. una vez, que los datos, la identidad, y hay que poner 2 huellas digitales. Horrible, horrible, absurdo, perverso, porque la Sí. ley electoral hondureña es perversa, Sí. monstruosa. Yo, así yo como le he lo dado escucha. firmas a varios amigos. Imagine usted, hablando de democracia. Entonces, ¿Cómo es cuesta? posible? Usted, el que quiera dar la firma, hasta si va muy apurado, no quiere dar, porque Así tiene que es. hacer todo un protocolo. ¿Usted cree que tiene sentido que alguien que sacó 3.429 votos vaya de diputado y alguien que sacó 75.999 no vaya? Sí. No tiene sentido. El que tiene más votos es el que gana en una democracia. No puede quedar bien usted con este de 3.283 y quedar mal con 75.999 por otro lado. Claro. Es una aberración, eso va a acabarse. Cuando separemos las elecciones, Va automáticamente... a transformar usted eso todo. Pues sí. ¿Y usted, Mire- usted no cree usted en la propuesta, en el compromiso que estamos adquiriendo nosotros políticamente hablando? No, yo creo. No, Óigame, yo creo. usted va a querer ser alcalde, no tiene que buscar a nadie. Claro, Usted claro. se propone en Tegucigalpa, quiero ser alcalde de Tegucigalpa. Urbizo rescata a José Cecilio del Valle y Francisco Morazán como precursores del modelo de sociedad que reclaman los trajinados y desafiantes días que corren. Él se educó con los jesuitas, diestros en la creación de líderes versátiles. Por eso comprende que debe haber una relación fértil entre la producción de bienes, la búsqueda del bien común, el respeto a la dignidad de la persona humana y el derecho de todos, y que cada ciudadano la búsqueda y logros de la felicidad. Le escribí aquí don Alexis Ortiz, periodista y escritor venezolano. Así es, correcto. Él me ha conocido por 20 años. Sí, qué bonito mensaje le Me manda este hombre. invita él a sus programas de radio y televisión en Miami. Y Yo- otro, un cubano que ha escrito 28 libros, Sí. me invita a sus programas. La semana pasada hice 2 programas con él. Ajá. ¿Qué? Y aquí hay otro mensaje también. El voto joven es clave para las próximas elecciones del 2025. Así es. Claro que es clave. No dejes que los mismos lleguen para seguir haciendo las mismas cosas. Piensa bien por quién vas a votar en esta próxima contienda. Esta contienda electoral. Es momento que los jóvenes tomemos un papel protagónico y el papel de rescatar y transformar a Honduras. Dice Sharon López, presidenta de la Juventud del Partido Nacional de Honduras de Cortés. Sí. Bueno, óigame, le voy a leer algo que lo va a entristecer. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que abogo yo? Por una reforma electoral que respete la independencia de los 3 poderes, que respete el derecho individual, político y cívico que tenemos, civil que tenemos todos nosotros. Y oiga esto, el poder electoral es lo primero que las repúblicas de América deberían reformar, porque seremos infelices mientras las elecciones se hagan como se hacen. En tanto que no se reforme el sistema de elegir y de legislar, serán pequeños nuestros adelantamientos en riqueza y propiedad general. José Cecilio del Valle. Sí, 200 años después, estoy en la misma batalla. la misma batalla. ¿Cómo la ve desde ahí? Y bien le dije que usted es pareja de Francisco Barán y a José del Valle. No, pues No, se lo él dice es un eso. mentor mío, los dos. No, pero eso dice bien de usted. Dice bien de usted y por eso
¿Está preparado ya para las elecciones? ¿Ya está preparando Bueno, estamos la en campaña? eso. Ya la campaña. Porque es que mire, que no ha empezado la elección primaria. tamal tiene varias hojas, Sí. no es de una sola. Ya pasamos una avalancha con toda esta planillas que hay que hacer. Ya le echó la masa, ya le echó la carne, las habichuelas y todo el tamal. Pero le hace falta un punto. Ya lo envolvó y falta que lo amarre. Ahora falta que usted cuide el gallinero para que el taco así no le coman las gallinas. ¿Y cómo es eso? Los votos que se los van a llevar de las urnas. Ahora hay que adoctrinar, entrenar, capacitar mínimo 12,000 personas solo para las mesas. Propietario y suplente. Y que sean personas de confianza, que no se vendan ni que se dejen comprar, porque ahí sucede cualquier cosa. Dicen algunos, Urbizo no tiene estructura. ¿Qué son las estructuras para usted? Pues según me lo han explicado, es tener quien le cuide las urnas. Para que no le roben los votos. Exactamente, para que el voto rural no sea tan fuerte. Sí. ¿Y todavía se roban los votos en Honduras? ¿Perdón? ¿Todavía se roban los votos en Honduras? Todavía. Todavía. Absolutamente. Corre el riesgo. Y se los van a robar. Ok. Después tiene usted que conseguirse como 20,000 o 30,000 personas más para que le lleven comida a los que están cuidando la mesa, porque en lo que se levantan a saber qué puede suceder. Y tiene que darles desayuno, merienda, almuerzo, merienda y de vuelta cena. Claro. Oiga, ese es un esfuerzo titánico. Ocupan el Partido Nacional y el Partido Libre, el Partido Liberal ocupa 40,000 voluntarios como mínimo para poder... Cada movimiento. Cada movimiento. ¿Dónde está esa gente? Para poder mantener y proteger su voto, porque primero hay que postularse, hay que organizar las planillas, hay que presentarse a la opinión pública, presentar su proyecto político para conquistar el voto. ¿Sabe lo que digo yo? Y una vez que conquiste el voto, y hay que decir que usted es nacionalista para que el voto duro, cachureco, se le vaya. Y también tiene que... ¿Sabe cómo digo yo? Asegurar que no le roben los votos ni en el teclado, ni en la mesa, ni en el transmitido. Ni en el info. Ni en el biométrico. Donde vienen a ni en el info. Así es. Mire, yo tengo un dicho que lo he aplicado más que todo como consultor de empresa. No hay que matar moscas con martillo. Es demasiado esfuerzo para tan poco resultado. Sí. Así estamos ahorita. Un esfuerzo increíble. Las elecciones primarias de Honduras son más caras y más complicadas que en el primer mundo. Sí. Horrible. Sí. Y aquí estamos con un montón de mitos que mira que no hay que atacar por aquí, por allá. Óigame, esta no es una fiesta de cumpleaños a la que vamos. Esas elecciones, como usted dice, que son tan caras y que son tan complicadas, no es porque... es que así lo han creado los padrinos de los partidos para que la gente honesta no entre a la política, porque crear la infraestructura que usted ha llegado hasta ahorita no es fácil para cualquier... En 138 días. Yo no sé cómo se hizo. No, yo sí. Fue titánico. Sí, tuvo que haber un equipo de... Porque sin dinero. Sí. Se ocupa el liderazgo colectivo, no el liderazgo individual. No. Es la gente que vaya a trabajarlo y a convencerlos de que vale la pena este esfuerzo. Porque esta cruzada, porque le voy a decir, me han dicho Quijote y me han dicho idealista peligroso, porque yo creo en lo que estoy manifestando. Y entonces que quiero cambiar este equilibrio que hay, aunque sea malo, pero sí lo quiero cambiar desde luego. Esta cruzada tiene un lema. Toda acción del gobierno irá dirigida exclusivamente en favor y en beneficio del pueblo hondureño. Cualquier propuesta que no llene este requisito va a ser rechazada al llegar. Corolario de eso, es más fácil gobernar para todo el pueblo que para grupos de interés. Y segundo, el otro corolario es, cuando se gobierna para el pueblo, el dinero va a ser suficiente. Claro. ¿Por qué cree que los nacionalistas van a votar o deberían votar por usted? Deberían de votar por mí porque soy una persona que no tiene ningún tipo de señalamiento. Soy una persona modestia aparte, honesta, íntegra, y pueden conseguir todos los testimonios que quieran. Y es más, reto a los que quieran que hagan una investigación de todos los precandidatos y que vean quién está mejor calificado para hacer el trabajo que quiere Honduras. Yo ando buscando trabajo, le dije inicialmente, de presidente, y estoy presentando mis credenciales para eso. Y en estos 2 libros pueden encontrar mucho que puede ilustrarlos en qué tipo de persona soy yo. Sus aliados, sus equipos de trabajo nacionales, regionales, amigos, ¿tienen la misma conducta suya o se acercan? Aceptan este reto. Óigame,
si nosotros no tenemos nada del oficialismo a nuestro favor, es más, lo hemos tenido en contra. Imagínense ir contra 148 alcaldes que van por la reelección, por 44 diputados que van por reelección. ¿Y qué tenemos nosotros? Que ir a convencer a la gente y que crea en este proyecto. Tenemos una crisis, dos crisis. Una que le dije anteriormente, que sepan que no somos los mismos. Que no digan, Carlos Urbizo es un político más. No, reto cualquiera que me demuestre que yo soy un político más. Y en segundo lugar, hay una crisis de confianza en Honduras por décadas. Según la última encuesta de Latino Barómetro, 86% de los hondureños no confían en los demás, inclusive su familia. Entonces, la gente me tiene que tener confianza. ¿Cree usted que por los valores suyos, su hoja de vida, su carta de presentación, cree que va a ganar las elecciones? Bueno, es que tiene que darse a conocer. Es que yo puedo tener muchas cualidades, pero si no las conoce... Va a poder llegar a todo el país. Ese es el esfuerzo, ese es el reto. La voz de Urbizo Solís se va a escuchar allá en todo Honduras. Ese es el reto. En Reitoca, en Mercedes de Oriente. Así es. En San Rafael, en Pira. Y tenemos una estrategia para eso. Ajá, hay estrategias. Absolutamente, ¿verdad? Usted sabe que estas redes sociales es lo que invade todo Honduras y el mundo. Y que los medios tradicionales tienen una atención, una audiencia relativamente poca y son gente de cierta edad para arriba y son gente de cierta capacidad económica para arriba. Los demás están con el teléfono recibiendo mensajes, información por aquí o por allá. Los jóvenes, y tengo yo un mensaje bien especial para los jóvenes, no dejen que los mismos sigan. Los mismos siguen porque ustedes no entran. Son 3.7, 3.8 millones de jóvenes que se dan el taco de decir desprecio la política. Pues entonces esos mismos van a decidir el futuro de ustedes y ustedes no van a poder decidir el suyo. Si no entran, otros van a decidir por ustedes. Y es bien sencillo. Nosotros trabajamos y vivimos de acuerdo con las leyes. ¿Y las leyes quiénes los hacen? Los políticos. Claro. Entonces, si usted quiere influir, tiene que ser parte del tamal. Si no, van a seguir no solo como están, sino que peores. Y le voy a decir a los jóvenes que recapaciten. Ayer tuve una experiencia poco agradable. Estoy yo con un grupo de jóvenes de una universidad y una de las preguntas es, ¿qué va a hacer por nosotros? Y le digo, miren, esa pregunta también se puede hacer, ¿qué voy a hacer por los niños? ¿Qué voy a hacer por los adultos? ¿Y qué voy a hacer por los viejos? Pero quiero decirles, ustedes ahorita están en una edad que pueden participar en lo que quieren. Y díganme qué quiere. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Nadie me dijo qué quería. Yo sé, están desconcertados porque los veo. Claro, Óigame, yo tengo nietos y yo veo que andan así medio a la zurumba. Sí. Yo tengo sobrinos, sobrinas, pero ella está madurita, ¿verdad? Aunque la ve ahí que parece cipota, ¿verdad? Pero ya está madurita, sabe lo que quiere, pero estos jóvenes están, yo creo, en una desesperanza, en una desilusión, en una ansiedad, en una frustración, se sienten engañados porque siempre han oído, como usted y como yo, el futuro es de los jóvenes. Yo también fui joven, jovencito, y cuando decían que el futuro era nuestro, yo no tenía absolutamente ninguna duda, don Marvin, a pesar que éramos pobres y no nos dimos cuenta que éramos pobres porque la vida era más sencilla que el tiempo, pero aún así con 11 hijos, ahí si tiene zapatos de cuero no tiene tenis. Correcto. Y si tiene tenis no tiene zapatos de cuero, y así por el estilo. Entonces, pero teníamos aquella confianza de que íbamos a ir al colegio de pantalones largos, nos íbamos a graduar de algo de perito, de bachiller o algo por el estilo, y que íbamos a encontrar trabajo. En el estándar, en la Blanquita, en la cervecería, no había ninguna duda de eso. Hoy en día, pregunto yo cuando voy a las universidades, les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que van a conseguir trabajo cuando se gradúen? En una, 3 de 160. Sí. En otra, 0 de 45. Sí. No cabe duda que hay una crisis. Sí, y la crisis es de jóvenes, de niñez, de juventud, de adultos. Imagínense los ancianos, imagínense los adultos responsables. Entonces, este podcast con Repremarcas TV, que lo planteamos, básicamente se está convirtiendo en un proyecto de educación ciudadana, porque estamos queriendo de llevar... conciencia.
ciudadana. Conciencia ciudadana, sí. Porque realmente estamos llevando estas grandes ideas, porque no cabe duda que tuvimos a Nelson Ávila, tuvimos otros, van a haber otros invitados, y todos nos hablan muy bien y nos tiran mensajes de que este país todavía tiene salida, pues. Absolutamente. Entonces, Repremarcas TV se siente, y le pido al productor que me prepare una segunda temporada con Carlos Urbizo para allá para el mes de febrero o marzo, cuando ya estemos en las... Muchas gracias. O tal vez saca 2 podcasts de este. Porque con este hombre no se puede hablar en una hora lo que quisiéramos hablar tanto, porque tiene mucho bagaje intelectual y recorrido humano. Para mí ha sido un placer nuevamente compartir con el pueblo hondureño este podcast con don Carlos Urbizo Solís, amigo, empresario, economista, político y ahora candidato a la presidencia de Honduras. Esperamos realmente que la gente comente, ¿va? Quizás podrá ser un podcast demasiado serio, verán desde algunos, pero mejor que sea serio porque estamos hablando cosas de bien para el país. Así es. Podemos hacer un podcast de cómico también con usted, sí. y puede pegar más quizás en las redes. Pero, y podemos intentarlo, óigame, yo tengo un sentido de humor que no me lo entienden a veces. Vamos a ver cómo armamos la segunda temporada entonces. Pero lo que sí está claro es que estamos en una carrera nueva de llevar mejores comunicaciones al pueblo hondureño a través de este formato. Gracias al equipo de producción, al equipo también de trabajo, pero antes de irnos tenemos una sorpresa aquí, ¿verdad? A Nelson Ávila yo le tiré una copa, ¿va? A don Carlos Solís, no queremos tirar aquí el público de Repremarcas TV y de Diálogo de País con Marvin Ponce le hace unas preguntas aquí, entonces le paso la copa ahí para que vaya sacando preguntas y la responde. ¿Todas esas? No, como 5 o 6. ¿O una o todas? Todas, aquí no, con gusto. No es rifa esta. Claro. Ahí va usted a responder corto la respuesta. Claro que sí, ya. Bueno, vamos a ver, dice la primera. Si no estuviera Carlos Urbizo, ¿por quién votaría? ¿Por doña Ana de Hernández o por Papi a la orden? El voto es secreto. Mire que le ganó querían agarrarlo en curva ahí, a ver cuál es la opción B suya. Es una disposición constitucional. ¿Carías Andino o Vida Morales? Híjole, cada quien en su tiempo y por un tiempo. Carías Andino vino a poner cierto orden en el país, pero tal vez estuvo demasiado tiempo. Ajá, ¿verdad? Tal vez pudo haber terminado antes y salido por la puerta grande. Vida Morales también fue un reformador bien importante, creo, pero como todos, porque no somos perfectos, dejó el barco un poquito a la deriva. ¿Moneda nacional o dolarización? Moneda nacional, definitivamente. Ya pasamos los tiempos de la amenaza de la moneda, está bastante estable. La inflación en los Estados Unidos es más o menos parecida a la de acá, y eso quiere decir que no hay razón para devaluar. Tan sencillo como eso. La causa de la devaluación es la inflación. Cuando una inflación está más alta que la otra, hay que devaluar para ponerse a la par. Entonces, ¿la política monetaria del gobierno es buena? No, está equivocada, totalmente. Economía o finanzas. Son dos campos muy distintos, pero íntimamente ligados. Y las dos me encantan, pero de las dos, si tengo que escoger una, economía. ¿Por qué? Porque la economía es el estudio del comportamiento del ser humano para satisfacer sus deseos y necesidades, que son infinitas con recursos finitos o limitados. Sí. Entonces, economía es más que solo números y más que solo acciones de tipo comercial o económico. Más que datos. No, es la persona. Ahí entran aspectos sociológicos, antropológicos, hasta psicológicos en la economía. Y eso es lo que hace difícil a veces, y tiene que ser difícil, si no, ningún país fuera pobre, porque entran todas esas variables a influir. Son dos caras de la moneda, política y economía. Y el punto de arranque es política. ¿Por qué? Porque vivimos y trabajamos de acuerdo con la política. Sí. Estos tienen que responder y jugar con las malas reglas que le dan. Por eso es que tiene sentido lo malo que hacen muchas personas, porque se inició con una mala ley. Y el ciudadano, dice un premio Nobel famoso, no debe ser colocado entre
obedecer una mala ley e ir en contra de sus intereses. Correcto. Muchas gracias. Pero antes de eso, usted conoce Bitcoin y llegó a más de $100,000 recientemente. Sí, subió, sí, con el gane de Trump. Yo le tengo aquí una Bitcoin. Ajá. Para usted. Bitcoin, mire. Nada más que posiblemente es de oro hecha de acero o Hecha de acero, sí. Qué bien. o de bronce. Bueno, le agradezco mucho su presencia en este programa, su participación y esperamos realmente que tengamos nuevos invitados en los próximos días para poder llevarle información al pueblo hondureño. Gracias al equipo y hasta el próximo podcast de Diálogos de País con Marvin Ponce y Repemarcas TV.